Las montañas de Zhangjiajie, en China, recuerdan un mundo mágico donde columnas verticales de piedra se elevan hasta una altura de hasta 900 metros. Estas majestuosas cimas inspiraron a los creadores de la película Avatar, y no es casualidad. Su forma y estructura fascinan la imaginación. Imaginen que en estas montañas hay más de 300 kilómetros de senderos que atraviesan densos bosques y oscuras gargantas. Aquí se pueden encontrar especies raras de animales, como el panda negro y el pavo real de China, que solo habitan en esta región. Y ahora imaginen esto: entre estos gigantes de piedra se ha construido un puente de cristal de 400 metros de longitud, colgado a 300 metros de altura sobre el suelo. Caminar por este puente no es solo admirar el paisaje, es una verdadera prueba de valentía, ya que bajo los pies se abre un abismo sin fin. ¿Qué es aún más emocionante? En esta zona hay muchas cuevas que, según los geólogos, se formaron hace más de 30 millones de años. Están llenas de estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales superan los 10 metros de altura. Cada cueva tiene sus propias leyendas, en las que se cuenta sobre espíritus antiguos y héroes. Una de las más conocidas es la cueva de los Tres Santos, donde, según la tradición, 3 sabios buscaban la inmortalidad. Zhangjiajie no son solo montañas, es un ecosistema completo donde el clima varía desde tropical hasta templado. Esto crea condiciones únicas para el crecimiento de más de 2000 especies de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar. El salar de Uyuni no es simplemente un salar, es el más grande del mundo, ocupando una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. Imagina una vasta llanura blanca y nevada, donde el horizonte se funde con el cielo, creando la ilusión de la infinidad. Lo interesante es que debajo de esta capa de sal se encuentran enormes reservas de litio, de aproximadamente 7 millones de toneladas. Esto es más que en cualquier otro lugar del mundo. El litio es un elemento clave para los acumuladores utilizados en nuestros smartphones y vehículos eléctricos. ¿Sabías que el 80% del litio del mundo se encuentra exactamente aquí? Ahora imagina cómo se ven los paisajes locales durante la temporada de lluvias. El agua cubre la superficie del salar, transformándolo en un gigantesco espejo que refleja el cielo. El efecto es tan impactante que turistas de todo el mundo vienen aquí para tomar fotos que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero esto no es todo. En el salar de Uyuni se pueden ver islas cubiertas de cactus antiguos, algunos de los cuales alcanzan una altura de hasta 10 metros. Estos cactus crecen tan lentamente que a uno de ellos puede llevarle más de un siglo alcanzar ese tamaño. Los científicos creen que el salar de Uyuni se formó hace aproximadamente 30.000 años, cuando aquí había un enorme lago de agua dulce. Es interesante que este lago era 2 veces más grande que el lago Titicaca actual. Y a pesar de su esterilidad, Uyuni es una verdadera ecosistema, donde habitan especies únicas como los flamencos, que vienen aquí para reproducirse en las plataformas salinas. Pero lo que aún es más sorprendente, en este lugar se pueden ver todos los 4 tiempos del año en un solo día. En una altura de 3.300 metros se encuentra una de las cimas más impresionantes de los Alpes, el Marmolada. No es solo una montaña,
sino una verdadera fortaleza natural de caliza y mármol que abarca más de 50 kilómetros cuadrados. Lo que realmente asombra es que en sus laderas hay un glaciar con una superficie de aproximadamente 7 kilómetros cuadrados que está derritiéndose activamente. En los últimos 30 años, su volumen ha disminuido en un 30%. Esto significa que los cambios climáticos aquí son evidentes a simple vista. Imaginen esto: en los meses de verano, en el Marmolada, las temperaturas pueden alcanzar los 20 grados Celsius. ¿Cómo es posible esto en una altura donde generalmente hace frío? Todo se debe a que el paisaje montañoso crea microclimas únicos que se diferencian significativamente de las áreas circundantes. ¿Saben qué es aún más asombroso? El Marmolada es el hogar de especies raras de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Aquí se pueden ver cómo las orquídeas esteparias crecen frente a las cimas nevadas y los cabras alpinas raras saltan por las paredes verticales. En esta montaña también pasa una famosa pista de esquí de 30 kilómetros de longitud. Piénsenlo: esquiar por un recorrido que ofrece vistas espectaculares de valles y glaciares. Eso es algo. Pero lo más increíble es que el Marmolada fue testigo de eventos históricos relacionados con la Primera Guerra Mundial, cuando aquí se libraron feroces batallas. A una altura de 1900 metros aún se pueden encontrar restos de búnkers y fortificaciones militares que están en un estado sorprendentemente bueno. ¿Les ha pasado alguna vez caminar entre historias que están guardadas en las rocas y los hielos? En el Marmolada esto es posible. Cada paso aquí está impregnado del espíritu del tiempo. El volcán Bromo, cuya altura alcanza los 2.300 metros, es conocido no solo por sus impresionantes paisajes, sino también por su actividad volcánica activa. Cada año, miles de turistas se dirigen a este lugar para ver cómo una columna de humo gris de 300 metros de altura sale del cráter. Imagina un amanecer en el que el sol asciende lentamente sobre el horizonte, iluminando el cráter lleno de ceniza, como si fuera una escena de una película de ciencia ficción. Pero esto no es lo más extraño. Bromo se encuentra en el centro de su propio complejo de calderas que se formó hace millones de años. La caldera, de 19 kilómetros de ancho, es el hogar de varios otros volcanes, incluyendo el vecino Semeru, que tiene una altura de 3.800 metros y es considerado el volcán más alto de Java. ¿Sabías qué hace que Bromo sea tan único? Es un volcán activo que periódicamente entra en erupción, y sus últimas erupciones ocurrieron en 2009 y 2013. Imagina que, cuando estás al borde del cráter, puedes sentir ligeros temblores en el suelo y el aire se llena del olor a azufre. Ahora, imagina esto. Los habitantes locales creen que Bromo es un lugar sagrado y cada año realizan un ritual conocido como Yadnya Casada, durante el cual ofrecen sacrificios en el cráter. Esta fascinante combinación de naturaleza y cultura atrae la atención de investigadores y turistas de todo el mundo. Fuera del cráter crece una flora única, incluyendo especies raras de plantas que solo se encuentran a más de 2.000 metros de altura. El volcán Bromo no es solo un fenómeno natural, es un lugar donde la naturaleza y la cultura se funden en una sola atmósfera hipnótica que es imposible de describir con palabras.
Lensois maraniensis no es solo un parque natural, es un verdadero milagro de la naturaleza, donde las dunas alcanzan alturas de hasta 40 metros. Imagina grandes colinas de arena blanca que se extienden sobre más de 300.000 hectáreas, como un mar congelado en el tiempo. Pero lo que resulta asombroso es que entre estas dunas se encuentran lagunas de agua dulce que se llenan con agua de lluvia de diciembre a junio. ¿Sabes qué ocurre cuando el sol brilla sobre estas lagunas? El agua se vuelve de un azul intenso y los reflejos crean un efecto como si estuvieras en un mundo mágico. Ahora imagina que la temperatura del agua a veces llega a los 30 grados Celsius y nadar aquí es un verdadero placer. Pero esto no es lo más extraño. Cada invierno, cuando las lluvias arrastran la arena, aparecen nuevas formas de dunas y los residentes locales dicen que el paisaje cambia tan rápidamente que incluso los guías experimentados tienen dificultades para seguir el ritmo de los cambios. Este lugar es hogar de muchas especies únicas de flora y fauna, incluyendo aves raras que vienen aquí para disfrutar de este ecosistema asombroso. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? En esta región vive una especie bastante rara de lagartos que pueden cambiar de color para camuflarse con su entorno. Esto no es solo naturaleza, es un laboratorio vivo donde cada año se realizan nuevos descubrimientos. En Lensois maraniensis incluso hay fuentes de agua dulce que sirven de refugio para delfines y otros animales acuáticos, lo que hace que esta región sea verdaderamente única. ¿Sabían qué es el Cañón del Cristal? No es solo un río, sino una verdadera obra maestra de la naturaleza que parece que un artista ha derramado colores sobre su lecho. En verano, cuando el nivel del agua baja, comienza la magia. Los tonos vibrantes de rojo, amarillo y verde llenan el agua, transformándola en la río de 5 colores. Imaginen, en este lugar se pueden encontrar plantas únicas, como la Macarena, que solo crecen aquí. Sus colores brillantes se intensifican gracias a condiciones especiales. El río fluye por acantilados de granito, creando el entorno ideal para el crecimiento de estas algas. Pero eso no es todo. ¿Qué hace que el Cañón del Cristal sea tan único? El agua en el río es tan clara que permite ver cada detalle del mundo submarino a una profundidad de hasta 3 metros. Estas aguas transparentes no solo deleitan la vista, sino que también son el hogar de muchas especies de peces exóticos, algunas de las cuales solo se encuentran en esta región. Pero esto no es lo más extraño. En esta zona viven muchos animales, incluyendo especies raras. Por ejemplo, aquí se puede ver a la capibara, el mayor roedor del mundo, que puede pesar hasta 120 kilos y parece un minicabrio sobre patas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Cada año, el Cañón del Cristal atrae a miles de turistas que quedan impresionados por su belleza inusual. Pero lo más asombroso es que este río fue prácticamente desconocido hasta hace poco y solo se abrió al mundo a finales del siglo XX. Imaginen una playa donde en lugar de personas pasean pingüinos. En la playa de los Volardos, en Sudáfrica, se pueden ver más de 2.000 pingüinos africanos que caminan libremente por la arena blanca y las rocas. Este lugar se ha convertido en un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y los fotógrafos.
Los pingüinos aquí se comportan como verdaderas estrellas. No temen a las personas y a veces se acercan para divertirles con sus travesuras. Pero esto no es solo un balneario para estos aves. La playa está protegida y forma parte de un parque marino donde los pingüinos pueden reproducirse y sobrevivir tranquilamente. Es interesante saber que estos pingüinos pueden alcanzar una altura de hasta 60 centímetros y pesar alrededor de 4 kilos. ¿Saben qué pasa cuando los pingüinos se encuentran con un fuerte viento? Se agrupan para protegerse mutuamente, creando una verdadera familia de pingüinos. Ahora imaginen, en este parque marino no solo viven pingüinos, sino también una gran variedad de aves y animales marinos, incluyendo focas que a veces salen a la orilla para tomar el sol. Cada invierno la playa es testigo de un espectáculo increíble. Los pingüinos migran de una orilla a otra, lo que significa que puedes ver cómo muestran sus habilidades acrobáticas en el agua. Pero esto no es lo más extraño. La temperatura del agua aquí puede variar de 14 a 24 grados Celsius, lo que hace que nadar sea tanto frío como cómodo, dependiendo de la estación del año. Pero lo que es aún más fascinante, la playa de los Volardos es parte de un ecosistema donde coexisten especies vegetales y animales únicas. Por ejemplo, entre las rocas se pueden encontrar raros tipos de conchas marinas y plantas locales que solo crecen en esta región. El Peñón de Guatapé no es solo una roca, es un gigante de 200 metros de altura que surgió como resultado de procesos geológicos hace millones de años. Imagina una masa colosal compuesta de granito que se ha convertido en un verdadero imán turístico, atrayendo a más de 30.000 visitantes cada mes. Cuando subes a la cima, no solo disfrutarás de vistas espectaculares del embalse de Guatapé, sino también de una escalera de 360 escalones, cada uno tallado a mano. El que se atreva a subir esta escalera tendrá la oportunidad de contemplar paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas. Colinas de un verde intenso, aguas azules y casas coloridas. Pero esto no es lo más extraño. ¿Sabías que el Peñón de Guatapé no es solo un monumento natural? En sus entrañas se esconden historias misteriosas sobre las leyendas locales relacionadas con los indígenas, que consideraban esta roca sagrada. Existen incluso mitos sobre que en su cima se escondían antiguos tesoros. Lo que más asombra es que esta roca fue declarada Monumento Nacional en 1962 y desde entonces se ha desarrollado un complejo turístico alrededor de ella. Aquí no solo puedes conquistar la cima, sino también disfrutar de actividades recreativas, desde el alquiler de motos acuáticas hasta senderismo por los bosques circundantes. El Peñón de Guatapé no es solo una formación natural, es un símbolo de la cultura y la historia de Colombia que sigue atrayendo la atención de investigadores y turistas de todo el mundo. Y lo más interesante es que cada año en sus alrededores se celebran festivales en los que los habitantes locales muestran sus tradiciones y arte, haciendo de este lugar algo verdaderamente único. La playa roja en el lago Fushan en Yunnan es mucho más que una simple playa, es un verdadero fenómeno natural. Imagine estar en la orilla donde la arena de un rojo vibrante contrasta con el agua azul.
creando una imagen que es difícil de olvidar. Pero ¿sabías que este color asombroso se debe a unas algas especiales que crecen en el fondo del lago? Cada primavera, cuando comienza la temporada de floración, la superficie de la Playa Roja se extiende hasta los 30 kilómetros cuadrados. Estas algas, conocidas como salvinia, no solo le dan a la playa su color vibrante, sino que también sirven de hogar para numerosas aves raras que vienen aquí a anidar. Imagina cómo cientos de garzas blancas y otros pájaros se reúnen en este rincón pintoresco. Pero esto no es todo. El agua del lago contiene altos niveles de minerales, lo que la hace no solo hermosa, sino también beneficiosa para la salud. Los residentes locales afirman que nadar en estas aguas ayuda a tratar diversas enfermedades de la piel. Ahora imagina cómo en este lugar tan asombroso se celebran festivales donde los turistas pueden disfrutar no solo de la naturaleza, sino también de la cultura local. ¿Sabías que lo que realmente llama la atención? Cada año en la Playa Roja se celebra un festival al que acuden miles de personas de todo el mundo para ver cómo la naturaleza convierte este rincón en una verdadera obra de arte. ¿Cuántas personas podrían disfrutar de este espectáculo increíble? El año pasado asistieron más de 700.000 personas. Imaginen un lugar donde la temperatura alcanza los 60 grados Celsius. No es solo un verano caluroso, es la depresión de Danakil en Etiopía, uno de los lugares más extremos del planeta. En el Cañón de las Antílopes hay un lugar donde la luz crea verdaderas obras de arte en las paredes de arenisca. Imagina cómo los rayos de sol penetran en las estrechas rendijas, tiñendo las paredes con vibrantes tonos naranja y púrpura, como si un artista usara un pincel para pintar un cuadro que es imposible de reproducir. La profundidad del cañón alcanza los 30 metros y su longitud es de aproximadamente 400 metros. Aquí, en estos estrechos pasajes, se crean sonidos increíbles cuando el viento pasa entre las rocas, produciendo melodías que hacen contener el aliento. Pero esto no es lo más extraño. ¿Te imaginas qué ocurre cuando la lluvia desciende por estas paredes? El agua crea mini cascadas y forma pequeños lagos que desaparecen rápidamente, dejando solo huellas húmedas. El secreto está en que en esta región la lluvia es extremadamente rara, pero cuando llega, la naturaleza muestra toda su fuerza. Lo que más asombra es que este cañón no se formó en millones de años, sino solo en unos pocos miles, gracias a la erosión causada por el agua y el viento. Cada vez que visitas este lugar, lo ves un poco diferente, porque la naturaleza sigue cambiando el paisaje. El cañón se ha convertido en un lugar popular entre los fotógrafos gracias a sus curvas y juegos de luz. Más de 70.000 turistas visitan este lugar cada año para capturar este prodigio natural. Y lo más increíble es que cada visita a este cañón es una experiencia única, porque cada minuto aquí puede cambiar su aspecto. El gran agujero azul de Belice no es solo una formación natural, sino un verdadero imán para buzos y investigadores. Imagina un círculo de más de 300 metros de diámetro y una profundidad de alrededor de 70 metros,
formado por el colapso de una cueva kárstica. Pero lo más fascinante no es solo su tamaño, sino lo que se encuentra debajo del agua. Aquí habitan especies raras de organismos marinos, como tiburones y rayas, que revolotean sobre los demás habitantes. ¿Sabías que es aún más asombroso? Este agujero es parte de un arrecife más amplio que figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los buzos que se sumergen en las aguas del Gran Agujero Azul pueden ver estalactitas y estalagmitas formadas hace millones de años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. Estas formaciones submarinas son testimonios de antiguos cambios climáticos y tienen una antigüedad de más de 15.000 años. Pero esto no es todo. Los estudios muestran que el agujero actúa como una especie de ecosistema perdido. Aquí se pueden encontrar numerosos tipos de organismos que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Por ejemplo, tortugas marinas misteriosas y especies raras de peces que se han adaptado a las condiciones únicas de este entorno aislado. Además, los científicos continúan descubriendo nuevas especies, lo que plantea preguntas sobre cuántas más sorpresas puede ocultar esta estructura natural fascinante. Cada año, miles de turistas llegan para ver este milagro de sus sueños. ¿Sabías qué es lo más interesante? La profundidad del agujero atrae no solo a buzos, sino también a investigadores que intentan desentrañar sus misterios utilizando tecnologías modernas como drones submarinos y mapeo tridimensional. Cataratas de Victoria. No es solo una cascada, es un fenómeno natural poderoso con una altura de 140 metros. Imagina cómo el flujo de agua del río Zambezi se precipita con tal fuerza que crea nubes de niebla visibles a decenas de kilómetros. ¿Sabes qué significa esto? Aquí se forma un ecosistema único donde habitan especies raras de plantas y animales. Pero esto no es todo. La anchura de las cataratas supera los 2 kilómetros, lo que las convierte en una de las más anchas del mundo. Cada año, más de 1 millón de turistas llegan aquí para disfrutar de este espectáculo y escuchar el rugido del agua, que puede compararse con el ruido de un tren de ferrocarril. Y lo que te sorprenderá, según la temporada del año, el flujo de agua cambia de fuerza, creando paisajes completamente diferentes. Imagina esto. Durante la temporada de lluvias intensas, las cataratas se convierten en un verdadero monstruo acuático que se desborda y crea remolinos poderosos. Pero incluso en los meses secos, cuando el nivel de agua disminuye, Victoria mantiene su encanto, revelando numerosos estanques ocultos y oasis tropicales. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Cerca de las cataratas puedes ver un arco iris en cualquier momento del día, ya que los rayos de sol se refractan en las gotas de agua. Además, en las cercanías crecen árboles con una edad de hasta 100 años. En este lugar mágico, la naturaleza ha creado un equilibrio único que sigue asombrando a personas de todo el mundo. $75.000 litros de agua por segundo. Imaginen lo poderoso que es. El Niágara, con una anchura de más de 800 metros, se precipita desde la frontera canadiense y se lanza hacia abajo desde una altura de 56 metros. No es solo un espectáculo, sino un auténtico fenómeno natural
que cada año atrae a más de 24 millones de turistas. El lugar donde se encuentran dos países está rodeado de paisajes asombrosos. Al otro lado, la fuerza de Estados Unidos y la belleza de Canadá. Y aquí es donde comienza lo más interesante. El aguafallo se formó hace más de 12.000 años como resultado de las consecuencias del último período glacial. Pero esto no es todo. ¿Saben qué pasa cuando los bloques de hielo de 30 metros de grosor comienzan a derretirse? Esto provoca la formación de enormes grietas en la tierra y la creación de nuevos cuerpos de agua. Como resultado, el Niagara Falls se desplaza lentamente hacia atrás unos pocos centímetros al año. Ahora imaginen cómo era este lugar en el pasado, cuando algunos científicos sugieren que el aguafallo podría haber sido el doble de ancho y alto que ahora. A su alrededor habitaban especies raras de animales, incluyendo peces en peligro de extinción, que aún hoy en día asombran por su rareza. Cada año en Niagara se celebran festivales de luz, cuando el aguafallo se ilumina con brillantes luces, creando un verdadero caleidoscopio de colores. Todo esto mientras se escucha el constante rugido del agua a varios kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que más asombra? El aguafallo tiene su propio corazón, cañones sumergidos que ocultan múltiples misterios y enigmas esperando ser descubiertos. En una altura de aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran las terrazas de arroz de Yuanjiang, que te dejarán sin aliento por su belleza. Estas terrazas ocupan una superficie de más de 6.000 hectáreas y han sido cultivadas por los habitantes locales durante más de 1.000 años. Imagina cómo en cada nivel, tallado en las laderas de las montañas, brillan los espejos de agua reflejando el sol matutino. Un espectáculo que deja sin respiración. Pero esto no es lo más asombroso. Cada año, de noviembre a marzo, las terrazas se llenan de agua, creando un paisaje acuático impresionante que atrae a fotógrafos de todo el mundo. En este periodo, el nivel del agua alcanza los 30 centímetros, creando condiciones ideales para reflejar las nubes y las cimas de las montañas. ¿Sabes qué es aún más impactante? En esta época del año, las terrazas de arroz se convierten en una verdadera obra de arte. Los habitantes locales utilizan métodos tradicionales de agricultura que se transmiten de generación en generación. Siembran arroz en terrazas que se han creado teniendo en cuenta el relieve del terreno. Y gracias a esto, la cosecha puede alcanzar hasta 10 toneladas por hectárea. Pero, ¿cómo manejan las condiciones difíciles? La clave reside en un sistema único de riego que permite utilizar el agua de lluvia de manera eficiente. Cada terraza tiene su propia historia y características únicas, lo que hace que visitarlas sea un verdadero viaje por la cultura y la naturaleza. Ahora imagina cómo en esta época del año se celebra el Festival de la Cosecha, cuando los habitantes locales se reúnen para celebrar sus logros. Pero, ¿sabes qué es lo más asombroso? En esta región crecen más de 30 variedades de arroz, cada una con su propio sabor y aroma único. Selja-Landsfoss no es solo una cascada, sino un verdadero espectáculo natural. Su altura es de 60 metros y cae desde una pendiente pronunciada, creando salpicaduras visibles desde varios metros de distancia.
Imagina que estás caminando por los verdes cerros de Islandia y de repente te encuentras con esta cascada rodeada de un arco iris brillante que aparece cuando los rayos del sol se reflejan en las gotas de agua. Pero esto no es todo. Puedes pasear detrás de la cascada. Sí, exactamente así. Hay un sendero que te permite disfrutar de la vista de la cascada desde un ángulo completamente diferente. ¿Sabías qué hace que este lugar sea especialmente atractivo para los fotógrafos? No solo su altura, sino también las condiciones de luz. Dependiendo del momento del día y de la estación, Seljalandsfoss puede parecer completamente diferente, desde una luz suave de la mañana hasta un sol radiante del mediodía. Cada año, miles de turistas vienen aquí para capturar este prodigio natural con sus cámaras. Ahora imagina que en los meses de invierno la cascada puede congelarse, formando cascadas de hielo que parecen obras de arte por sí mismas, y lo que hace que esto sea aún más emocionante. En las inmediaciones de la cascada puedes encontrar muchos otros, como Gullfoss y Skogarfoss, cada uno con sus propias características únicas. Seljalandsfoss es solo el comienzo de una increíble aventura en la naturaleza islandesa. ¿Has oído alguna vez hablar de una cascada que crea su propio microclima a su alrededor? Increíble, pero Pamukkale, con sus terrazas de un blanco inmaculado, se formó gracias a fuentes termales cuya temperatura alcanza los 38 grados Celsius. Estas fuentes están enriquecidas con minerales que al salir a la superficie forman figuras únicas que recuerdan cascadas congeladas. Cada año, Pamukkale atrae a más de 2 millones de turistas que desean ver este prodigio natural. Imagina que estás de pie al borde de una terraza y debajo de ti hay agua de un azul intenso que refleja el cielo. Estas terrazas, formadas por travertino, se crearon como resultado del depósito de calcita que aparece cuando el agua caliente se enfría. ¿Sabías que es este proceso lo que hace que las terrazas parezcan cubiertas de nieve? Pero esto no es todo. Pamukkale no es solo una formación natural. Aquí se encontraban antiguos complejos de baños romanos, donde la gente disfrutaba de las propiedades curativas del agua. Las excavaciones muestran que en este lugar existió la ciudad de Hierápolis, fundada en el siglo III a.C. En esta ciudad no solo se construyeron fuentes termales, sino también un teatro que podía albergar a unos 10.000 espectadores. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente asombrosas. El agua que corre por las terrazas contiene minerales como azufre y calcio, lo que la hace no solo hermosa, sino también curativa. Muchas personas creen que bañarse en estas aguas ayuda a tratar diversas enfermedades, como el artritis y las enfermedades de la piel. ¿Sabías que lo que más asombra? El agua de estas fuentes contiene un 35% de minerales, lo que es varias veces más que en el agua corriente. Esto convierte a Pamukkale no solo en un lugar pintoresco, sino también en un verdadero tesoro de recursos naturales. El bosque de piedra de Shilin en China no es simplemente una formación natural, sino una verdadera enigmática geológica. Imaginen que estos pilares de piedra, que pueden alcanzar una altura de hasta 30 metros, se formaron a partir de caliza que ha sido erosionada durante millones de años. Pero lo más asombroso es que algunas de estas formas
recuerdan a gigantescos árboles, aunque en realidad son solo formaciones de piedra. Sabían que cuando las lluvias erosionan la capa superior del suelo, esto lleva a la formación de estructuras kársticas, como en Shilin. Estas únicas formas, que los habitantes locales llaman piedra árbol, crean la ilusión de un bosque, pero en realidad son el resultado de complejos procesos geológicos. Pero esto no es lo más extraño. En esta región habitan numerosas especies de animales y plantas raras que se han adaptado a condiciones duras. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar lagartos que cambian de color según la hora del día y orquídeas que solo florecen en ciertos meses. Si pensaban que esto es impresionante, prepárense para algo único. Cada año, miles de turistas visitan Shilin para ver estas maravillas naturales. Es interesante que en algunos lugares la altura de los pilares alcanza los 6 metros, lo que los hace parecer gigantescos espinos saliendo de la tierra. Y lo más increíble, los científicos creen que estas formaciones de piedra continúan cambiando incluso hoy, ya que la erosión nunca se detiene. Las investigaciones científicas muestran que en los próximos 100 años, algunas de estas formas podrían desaparecer por completo. Imagina una roca que se eleva sobre un lago a una altura de 80 metros. Se trata de Trolltunga y parece como si hubiera sido tallada por la mano de un gigante. Cada año, miles de turistas viajan a Noruega para ver este prodigio natural, y no es de extrañar. Desde esta plataforma se disfruta de una vista espectacular del lago, rodeado de majestuosas montañas y densos bosques. ¿Sabías qué hace que Trolltunga sea aún más misteriosa? Las leyendas dicen que este lugar era sagrado para los antiguos vikingos, y según los mitos, aquí se realizaban rituales que les ayudaban a comunicarse con los dioses. Sin embargo, a pesar de su popularidad, llegar a Trolltunga es una verdadera prueba. La caminata lleva alrededor de 10 horas en una sola dirección. Pero eso no es todo. Bajo tus pies puede haber un glaciar con una edad superior a los 12.000 años. Esto significa que bajo esta roca se esconden secretos que podrían contar sobre el clima y los ecosistemas que existieron mucho antes de la llegada del hombre. Imagina cómo en estos lugares alguna vez caminaron mamuts y fauna rugosa, mientras todo cambiaba y los glaciares se retiraban poco a poco. Y ahora, lo más intrigante. Trolltunga se formó como resultado de la erosión glaciar, cuando poderosos glaciares tallaron las rocas, creando estas formas maravillosas. ¿Sabías que es aún más impresionante? Los estudios muestran que en esta zona se encuentran especies raras de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, puedes encontrar flores que solo florecen en condiciones de fuertes heladas. El Parque Nacional Arches no es simplemente un paisaje hermoso, sino una verdadera galería de la naturaleza, donde se encuentran más de 2.000 arcos creados de arenisca. Para dar una idea del tamaño, uno de los arcos más famosos, Delicate Arch, alcanza una altura de 20 metros y tiene una abertura de casi 30 metros. Es como 2 autobuses uno encima del otro. El complejo proceso de formación de los arcos comenzó hace millones de años, cuando el agua, el viento y los cambios climáticos comenzaron a actuar sobre estas formaciones rocosas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se ve el proceso de erosión
cuando el viento puede tallar la piedra? Esto es exactamente lo que ocurrió aquí. Con el tiempo, las rocas suaves fueron erosionadas, dejando solo las estructuras más resistentes. Pero esto no es todo. En Arches también se encuentran únicas formaciones rocosas, como The Loop y The Towers, que atraen no solo a los turistas, sino también a los científicos. Estas formaciones son verdaderas enigmas geológicos y su estudio sigue en curso. En cuanto a la flora y fauna, el parque es hogar de más de 400 tipos de plantas y 20 tipos de mamíferos. Por ejemplo, ¿sabías que aquí viven especies raras de ardillas que solo habitan en estas condiciones? Esto hace que Arches sea aún más único para el estudio de los ecosistemas. Además, el Parque Nacional ocupa una superficie de más de 340 kilómetros cuadrados, lo que permite a cada uno encontrar su propio rincón para estudiar o relajarse. Los impresionantes atardeceres, cuando el cielo se tiñe de tonos naranjas y rojos, crean una atmósfera que queda grabada en la memoria. Cada año, el parque recibe más de 800,000 visitantes que vienen a ver estas asombrosas formas naturales, y este número sigue creciendo. Es interesante que Arches forma parte de un extenso complejo de montañas rocosas que se extiende hacia el sur hasta la frontera con México. Imagina una cascada submarina que realmente existe en el océano cerca de las costas de Mauricio. Este fenómeno natural, conocido como cascada submarina, crea la ilusión de que el agua se precipita en el abismo, pero en realidad son partículas sedimentarias deslizándose por el fondo del océano. Cuando hay suficiente luz, forman un efecto hipnótico que se puede ver incluso desde la altura de un pájaro. La cascada alcanza una profundidad de más de 3 kilómetros y sus poderosos chorros ascendentes contrastan con el vibrante color azul del agua. ¿Sabías que esta ilusión se vuelve especialmente notable en días soleados, cuando los rayos de sol penetran en el agua y crean juegos de luz? Este efecto óptico atrae a turistas de todo el mundo que desean capturar esta maravillosa visión en una foto. Pero esto no es lo más extraño. La cascada submarina se forma gracias a una combinación única de corrientes submarinas y depósitos de arena que se acumulan en el fondo. Cuando las olas se acercan a la orilla, levantan la arena, creando la ilusión de que el agua se precipita en el abismo. Cada vez que miras este lugar, parece diferente dependiendo de la hora del día y del clima. Y lo más interesante es que la cascada submarina de Mauricio no es la única de su tipo en el mundo. Hay varios lugares donde se pueden ver ilusiones similares, pero ninguno se compara con la belleza y el tamaño de este lugar maravilloso. Cauaillen no es solo un volcán, es un lugar donde los lagos de color verde azulado tienen una acidez que supera en más de 20 veces el nivel del vinagre. Imaginen que en sus laderas pueden ver las luces azules. No son más que azufre ardiente que se quema al entrar en contacto con el aire. Estas luces solo se pueden observar durante la noche y tienen una belleza mística que hipnotiza. Pero esto no es todo. La altura del cráter alcanza los 12 cientos de metros y el cráter tiene un diámetro de aproximadamente 3 kilómetros. Esto lo convierte en uno de los volcanes más grandes con lagos ácidos del mundo. ¿Alguna vez se han preguntado qué se siente estar al borde del cráter,
donde la temperatura alcanza los 150 grados Celsius. En este lugar asombroso viven aproximadamente 300 habitantes locales que se dedican a la extracción de azufre. Cada día suben a una altura superior a los 800 metros para recoger este mineral valioso que luego se envía a las fábricas de ácido sulfúrico. Lo más increíble es que estos trabajadores cargan con hasta 80 kilos de azufre sin usar mascarillas protectoras, a pesar de los vapores corrosivos. Mientras trabajan, en el lago de abajo habitan microbios únicos que pueden sobrevivir en tales condiciones extremas. Esto significa que la vida en Cauaillen no cesa, a pesar de sus peligros. Ahora imagine, a su alrededor hay varios kilómetros de un volcán activo que sigue moldeando el paisaje y la ecosistema. Hengifoss no es solo una cascada, es uno de los más altos de Islandia, con una altura de 112 metros. Imagina cómo el agua cae rápidamente, impregnando el aire con pequeñas gotas, creando un arco iris en los rayos del sol. Pero esto no es lo más impresionante. En la base del agua hay capas de rocas rojas y negras que se formaron hace millones de años, cuando la actividad volcánica estaba en su apogeo. Cada capa cuenta su propia historia. Los tonos rojos son minerales oxidados, mientras que los oscuros son flujos de lava. Estas formaciones naturales crean un contraste que fascina tanto a los investigadores científicos como a los simples turistas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En esta zona habitan aves raras como las gaviotas blancas que pueden volar a una altura de hasta 100 metros. ¿Sabías que a Hengifoss se llega por un sendero de unos 4 kilómetros de longitud? Caminar por él no es solo un camino hacia la cascada, es un verdadero viaje a través de paisajes pintorescos, donde puedes encontrar ruinas antiguas y formaciones naturales asombrosas. Y si piensas que esto es todo, espera, porque hay más. Cerca de la cascada hay fuentes termales donde la temperatura del agua alcanza los 80 grados Celsius. Es el lugar ideal para relajarse después de una larga caminata. Además, Hengifoss está rodeado de mitos y leyendas relacionadas con los antiguos dioses islandeses. Según la leyenda, aquí habita un espíritu que protege estas tierras. Estas historias añaden aún más magia a este lugar, haciendo que cada segundo turista se pregunte: ¿y si las leyendas son verdaderas? Imagina que estás de pie en la ladera de una montaña donde viven más de 200 macacas salvajes japonesas. Estas monos no solo divierten a los turistas, disfrutan de los manantiales calientes cuando la temperatura del aire baja hasta los 10 grados bajo cero. ¿Cómo es posible? En Shigoku, en Japón, estos primates han encontrado su paraíso. Cada invierno puedes ver cómo se sumergen en el agua caliente y su pelaje está cubierto de nieve. Este comportamiento no es solo un capricho, sino una verdadera estrategia de supervivencia. La temperatura corporal de estos animales puede bajar hasta los 32 grados y los manantiales calientes les ayudan a mantener el nivel de calor necesario. Pero, ¿sabías que el proceso de interacción con los humanos se ha convertido en parte de su vida? Las macacas no temen a los humanos y a menudo se acercan a ellos en busca de comida, lo que crea una interacción única entre las especies. En Shigoku puedes ver cómo se miran entre sí y con los turistas.
como si supieran perfectamente que son las estrellas de este lugar. Esto no es solo un parque, sino un lugar donde los animales y los humanos coexisten en un asombroso simbiótico. Hay incluso zonas especiales donde las macacas pueden moverse libremente sin temor a peligros. Cada mañana puedes observar cómo se reúnen en grupos para compartir calor y protegerse del frío. Y ahora imagina que fuera del parque se encuentra uno de los paisajes montañosos más pintorescos de Japón. Picos nevados rodeados de bosques de coníferas crean el escenario perfecto para este fenómeno natural único. Jigoku no es solo un parque, sino una asombrosa ecosistema donde cada ser cumple su papel. Y lo más asombroso es que aquí puedes ver cómo las macacas se comunican entre sí utilizando más de 30 sonidos diferentes. Deadalight no es solo un desierto, es una verdadera obra maestra creada por la naturaleza. Imagina un arenal blanco inmaculado que contrasta con las siluetas negras de árboles muertos que han estado aquí más de 900 años. Estos árboles, que pueden alcanzar hasta 20 metros de altura, parecen fantasmas esperando en este lugar desolado. Lo que realmente impresiona es que alguna vez este fue un oasis verde donde crecían gigantescas acacias. Ahora, después de que el río Tsukrop se haya secado, esta región se ha convertido en uno de los desiertos más severos y hermosos del planeta. Aquí surge la pregunta: ¿cómo han podido estos árboles sobrevivir en tales condiciones? Su secreto reside en que se han adaptado a un calor increíble y a la falta de agua, frenando su crecimiento y reduciendo su metabolismo. Los rayos del sol aquí queman y la temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius. Sin embargo, esto no impide que los viajeros lleguen aquí para capturar vistas increíbles. Deadalight, bajo los rayos del sol naciente, parece una escena de una película de ciencia ficción. Las dunas rojas contra un cielo de un azul intenso crean una atmósfera que deja sin aliento. Asombrosamente, en este lugar hay otro misterio. A pesar de la falta de agua, aquí habitan diversas formas de vida, incluyendo especies raras de lagartos e insectos. Ellos encuentran maneras de sobrevivir incluso en las condiciones más duras. Pero lo que realmente resulta más fascinante en toda esta historia es que Deadalight se encuentra a solo 100 kilómetros de la duna más alta del mundo, que alcanza los 120 metros de altura. Mont Saint-Michel no es solo una isla, es una verdadera obra arquitectónica de cuento que se eleva hasta los 90 metros sobre el nivel del mar. Si piensas que se parece a una fortaleza medieval, tienes toda la razón. Sus murallas fueron construidas en el siglo IX y aún hoy causan admiración. Lo que realmente impresiona es que durante la marea alta, la isla queda completamente rodeada de agua y solo se puede ver a través de puentes especiales que se hacen visibles cuando el nivel del agua baja. ¿Sabes qué significa esto? Cada día, la isla se aísla del continente, creando una atmósfera única donde el tiempo parece detenerse. ¿Has oído alguna vez la leyenda de San Miguel, el protector de este lugar? Según la tradición, apareció ante el obispo de Avranches y le ordenó construir un monasterio en esta isla.
Es interesante que este monasterio se convirtió en una de las más importantes santuarios religiosos de Europa, atrayendo miles de peregrinos cada año. Imagina que en la Edad Media, Mont Saint-Michel se consideraba una fortaleza inexpugnable, donde se protegían tanto los valores religiosos como los tesoros reales. Existen registros que indican que los defensores del Isla repelieron con éxito los ataques de ejércitos enemigos utilizando trampas ingeniosas y sistemas de defensa. En la cima del monasterio se encuentra una estatua de San Miguel que alcanza una altura de más de 4 metros y pesa alrededor de 300 kilos. Esta estatua, desde su altura, recuerda a todos la fuerza de la fe y la resistencia del espíritu. Increíblemente, tanto la isla como su arquitectura fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1981, lo que confirma su unicidad e importancia histórica. Cada año, aproximadamente 3 millones de turistas desean ver esta maravilla, lo que la convierte en uno de los lugares más visitados de Francia. En las Islas Feroe, como en una escena de una película de fantasía, la naturaleza realiza prodigios. Imagina que en una superficie de solo 3.000 kilómetros cuadrados hay más de 200 cascadas. Cada una de ellas crea imágenes únicas que dejan sin aliento. El agua cae rápidamente desde los acantilados, formando arcoíris en días soleados. ¿Sabías que las Islas Feroe están en la ruta de migración de 1 millón de aves? Este lugar se ha convertido en un paraíso para los ornitólogos. Aquí habitan 30 especies de aves, incluyendo los famosos albatros, que se pueden identificar fácilmente por sus picos brillantes. Estos divertidos animales pueden sumergirse bajo el agua hasta una profundidad de hasta 20 metros en busca de comida. Imagina esto: las islas están rodeadas por uno de los océanos más turbulentos del mundo, el Atlántico. Aquí, las tormentas pueden ser tan fuertes que el viento alcanza velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Los habitantes locales han aprendido a adaptarse a estos cataclismos naturales, construyendo casas con una arquitectura única, donde los techos están cubiertos de hierba para protegerse de las inclemencias del tiempo. Pero eso no es todo. Las Islas Feroe son famosas por sus tradiciones, que se remontan a la época vikinga. Los habitantes locales aún celebran festividades antiguas, como el Día de las Islas Feroe, en el que se realizan coloridos carnavales y competiciones deportivas. Es interesante que aquí puedes probar la comida tradicional, como la carne de oveja fermentada, conocida como hakkarl. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? En las Islas Feroe se encuentra uno de los acantilados más altos de Europa, con una altura de 800 metros. Imaginen una columna gigantesca que se eleva hacia el cielo, con una altura de 240 metros. La Torre del Diablo, ubicada en el estado de Wyoming, fue formada hace millones de años como resultado de la actividad volcánica, pero sus características columnas hexagonales parecen haber sido esculpidas con precisión y habilidad. Lo más interesante de esta torre es que es un lugar sagrado para muchos pueblos indígenas, que la relacionan con antiguos mitos y leyendas. Según las tradiciones, grandes osos que intentaban proteger a sus crías dejaron huellas de sus garras en su superficie, que aún pueden verse hoy en día. Pero esto
no es lo más extraño. Los científicos afirman que la forma de la Torre del Diablo no es casual. Se formó debido a un tipo específico de magma que, al enfriarse, se fracturó en columnas. Esta geología única hace que sea una de las formaciones rocosas más estudiadas del mundo. Y lo que les impactará es que en la cima de la torre habitan aves raras, como halcones y halcones de la familia de los halcones, que construyen sus nidos en estos lugares inaccesibles. Cada año, miles de escaladores de todo el mundo vienen aquí para conquistar sus rocas, y esto no es solo un deporte, es una verdadera prueba de resistencia. ¿Sabían que la Torre del Diablo se convirtió en el primer monumento nacional de los Estados Unidos en 1888? Este estatus se le otorgó para proteger su naturaleza única y su valor cultural. Es interesante que alrededor de ella hay más de 300 variedades diferentes de plantas, lo que convierte este lugar en un verdadero oasis para el estudio de los ecosistemas. En una altitud de 3.246 metros, el Monte Cook es el punto más alto de la isla sur de Nueva Zelanda. Pero, ¿sabías que su nombre está relacionado con el famoso capitán James Cook, quien lo vio por primera vez en el año 1770? Es interesante que debido a los procesos glaciares constantes, la altura de la montaña cambia con el tiempo y en las últimas décadas ha disminuido más de 20 metros. El Monte Cook está rodeado de impresionantes glaciares, como el glaciar Tasman, que tiene una longitud de 7 kilómetros. Este glaciar es el más grande de Nueva Zelanda y su superficie supera los 30 kilómetros cuadrados. Pero esto no es todo. Los glaciares aquí continúan experimentando cambios significativos debido al calentamiento global y algunos de ellos, según los últimos datos, podrían desaparecer en los próximos 30 años. Cada año, miles de turistas llegan aquí para disfrutar de las vistas espectaculares y del activo ocio. Pero lo que resulta sorprendente es que la mayoría de estos alpinistas ni siquiera saben que en la cima de la montaña se pueden encontrar microhábitats únicos donde habitan especies raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Y ahora lo más increíble, bajo los glaciares hay lagos que pueden aparecer y desaparecer según la estación. Por ejemplo, en el año 2020 se registró un nuevo lago que apareció debido al deshielo y su superficie superó los 150 metros cuadrados. Bolten es una roca que se encuentra atrapada entre dos acantilados a una altura de 800 metros sobre el fiordo Lysefjord. Lo que resulta asombroso es que la roca pesa aproximadamente 36 toneladas y ha estado en esta posición durante miles de años. Imagina estar al borde de un precipicio con una gran roca bajo tus pies, que parece que en cualquier momento podría caer. Cada año, decenas de miles de turistas vienen aquí para hacer fotos frente a este fenómeno natural. Ahora imagina esto. Algunos valientes deciden saltar desde Kerak-Bolten al vacío utilizando paracaídas. ¿No te hace temblar la piel? En realidad, Kerak-Bolten no solo es un punto turístico, sino un verdadero símbolo de adrenalina para los extremistas. ¿Sabías que aquí se realiza uno de los trekkings más difíciles de Noruega? El camino hasta la roca tarda aproximadamente 4 horas
y pasa por paisajes montañosos pintorescos que te dejarán sin aliento. Pero eso no es todo. Un dato interesante: los geólogos afirman que Kerak-Bolten se formó como resultado de la erosión glaciar y su aparición está relacionada con las poderosas fuerzas de la naturaleza. Al estar en esta roca, no solo puedes disfrutar de una vista espectacular, sino también sentirte parte de la grandiosa historia de la Tierra. Además, en las cercanías de Kerak-Bolten se encuentran otros fenómenos naturales, como el aguafallo Lisefossen, que cae desde una altura de 120 metros. Estos lugares son ideales para aquellos que quieren disfrutar de la naturaleza virgen y sentir toda la majestuosidad de los fiordos noruegos.